quiero hablar con el tema alimentación de los 5,000. Y nosotros hemos estado navegando a través de los 4 evangelios con el tema de la serie Los Milagros de Jesús. Y Jesús, aunque, ¿verdad?, Él estuvo aquí presente. Juan capítulo 21 y verso 25 nos dice que si se hubiesen escrito todas las cosas que Jesús hubiese hecho o hizo, no cabrían, o sea, faltarían libros para escribir los milagros y las cosas maravillosas que Cristo hizo. Aunque los evangelios solamente destacan 37 milagros, con lo que el apóstol Juan nos dice, sabemos que Jesús hizo cientos de miles de milagros. Jesús subió al cielo, se fue cuando cumplió con su ministerio terrenal, pero dejó a un grupo de hombres y mujeres preparados para seguir su obra en la tierra. Y a través de los discípulos, Jesús continuó haciendo milagros y prodigios en Jerusalén, en Judea, en Samaria y todo aquel alrededor o del mundo antes conocido. A través de la iglesia de todos los tiempos, a través de nosotros, el Señor sigue haciendo milagros. Nosotros creemos y predicamos a un Cristo de milagro. Amén, somebody. Y eso es lo que yo quiero en esta mañana. Impregnar en tu corazón y en tu mente de que tu Cristo todavía hace milagros. De que Cristo todavía puede multiplicar las cosas pequeñas que tú tienes cuando tú las pones a su disposición. Cristo puede multiplicar para saciar la necesidad que hay en tu vida y que hay alrededor de ti. Y yo quiero que veamos lo que dice Juan en el capítulo 5. Pero antes de leer, yo le quiero dar un contexto de lo que estaba pasando. En el capítulo 6 se estaba acercando la fiesta de los tabernáculos, una fiesta importante en Israel, donde la mayoría del pueblo, de donde quiera que estaban, en todo Israel, trataban de llegar a Jerusalén para rendir su adoración y estar ahí presente en Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el templo. Jesús sana a un hombre que había estado enfermo por 38 años. Y este hombre, él dice, cada vez que intento llegar a donde está el agua para ser sanado, hay otro que va primero que yo y llega y es sanado. Y yo tengo 38 años aquí y Jesús lo sana. Hace un milagro con este hombre y le dice, recoge tus motetes, recoge tu cama y comienza a caminar. Y esto incomodó a los religiosos, porque Jesús sanó en el tiempo donde no se podía, en el Shabbat. Y esto incomodó a los religiosos. Y comenzaron a perseguir y a hablar de Jesús y en contra de Jesús. Y parece como que Jesús no se quedó callado. No siempre uno tiene que quedarse callado cuando alguien lo ataca. Uno tiene que aprender a sin ofender, pero uno puede defenderse. Y Jesús comenzó a defenderse de aquella gente. Y comenzó a decirle del mal que se iban a morir, pero políticamente. Te lo digo bien bonito. Y parece que hastiado que estaba Jesús, se fue a una colina con sus discípulos, parece que a descansar. Pero como Jerusalén había tanta gente, estaba llegando para disfrutar de la Pascua,
y veían que Jesús estaba sanando y había alguien que sanaba enfermos, comenzaron a seguir a Jesús. Y cuando saben dónde está Jesús, se dirigen hacia Él, donde Él está, buscando sanidad, escuchar milagros, recibir algo de este Galileo que está por aquí haciendo cosas raras que nadie más hacía. Y todo el mundo se dirige allá, y ahí comienza esta porción de la palabra. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, llamado Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas ¿qué es esto para tantas personas? Entonces Jesús le dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en el lugar, y se recostaron como el número de 5,000 personas. Muchos comentaristas dicen que como se estaba hablando de varones, no se menciona las mujeres ni los niños, pero había un aproximado de entre 10, 15 o 20,000 personas. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. O sea, sin tacañería. Eso no es que guarda, que ya se acabó, ya todo el mundo comió. No. ¿Usted quiere repetir? Repita. ¿Usted quiere repetir? ¿Usted quiere repetir? Mi esposa es buena con eso. Tú no has comido nada todavía. Es que no me cabe. Venga a comer. Las madres son así, ¿verdad? Cuando hay gente como que son medio stingy, como tacaño, que ya tú comiste ese pedacito, vamos a guardar eso de una vez. No, hay otro que no. Venga, coma, sáciese hasta que reviente. Y uno ni tonto ni perezoso. Cuanto querían, comieron. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada, porque el Señor no quiere que nada se pierda. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y aquellos hombres, mire qué maravilloso, vieron la señal que Jesús había hecho y dijeron: este verdaderamente es el profeta que ha de venir pronto. Qué lindo es el Señor. Me estoy quedando un poquito ronco, pero fue la jugada de ayer. Esta agua me va a hacer daño porque está fría. Esa agua ambiental. Como hemos dicho en los mensajes anteriores, un milagro es una obra divina de Dios. Y un milagro es algo que nosotros no podemos hacer, que está fuera de nuestra capacidad. Y cuando Dios hace un milagro en nuestras vidas, o hace un milagro en nuestras circunstancias, o hace un milagro en nuestras familias, Él nos está dejando saber que Él está activo en el mundo, que Él está activo en nuestra vida, que nosotros podemos depender de Dios, que Dios no nos va a abandonar, que en el momento más difícil, en el momento de la necesidad, Dios está activo en esa vida. Padre, bendice esta palabra
en nuestros corazones en el nombre de Jesús. El milagro de alimentar a los 5,000, además de la resurrección de Cristo, un milagro grandísimo, o el milagro más grande que hay, aparece en los 4 evangelios. La pregunta que hago en este lugar a cada uno de ustedes, a los que estamos involucrados en el ministerio del Señor, la pregunta que hago a las personas que tal vez nos ven a través de los medios sociales: ¿qué vemos cuando aparece una gran multitud? ¿Qué vemos? Usted que está al frente de algún ministerio, que es pastor, que es líder, que es evangelista, ¿qué ves cuando aparece una gran multitud? ¿Qué ves? ¿Ves fama? ¿Ves éxito? ¿Ves gloria? O tal vez te sientes o nos sentimos abrumados por una creciente marea de personas o de problemas que a veces vienen o que a veces llegan y que nos hacen doler la cabeza. Cuando nos sentimos sobrecogidos con esas grandes cosas, ¿qué resolvemos? ¿Abandonamos? ¿Nos desalentamos? ¿Lo dejamos todo? ¿Qué hacemos? O más bien la pregunta es: ¿qué hizo Jesús? Jesús, aunque estaba siendo sacudido por acusaciones de los religiosos que no lo entendían, aunque él estaba siendo sacudido, Jesús, cuando vio la gran multitud con necesidad, Jesús vio gente hambrienta. Nosotros en el ministerio, cuando vemos la necesidad, lo que necesitamos ver es lo que vio Jesús: ver gente hambrienta de necesidad de Dios. Escuche, hermano, Jesús siempre va a probar nuestra fe. Los versículos que leímos nos dan a entender que estas personas, que Jesús, que sus discípulos, que llegó un momento donde Jesús iba a probar la fe de los discípulos. Y esto nos da a entender a nosotros, estos versículos que hemos leído, que Jesús siempre va a probar la fe de aquellas personas que le servimos. Dios, en las diferentes áreas de nuestro ministerio o de nuestro servicio, siempre habrá una oportunidad para que Dios muestre su habilidad para superar todas y cada una de las situaciones, sin excepción a ninguna. El Señor siempre va a probar nuestra fe, porque nuestra fe va en un desarrollo. O se supone que nuestra fe va en un desarrollo, que es la evidencia de un crecimiento espiritual. La fe nuestra es la evidencia de que estamos creciendo en el Señor. Si estamos en el mismo lugar espiritualmente hablando y no se ve un avance en nuestra vida cristiana, esa es una señal de que algo anda mal. El crecimiento natural como el crecimiento espiritual. Mire, toda persona aquí en lo natural tiene que crecer.
Crecemos en lo físico, crecemos en lo intelectual. Todos nosotros tenemos que crecer. Porque si una persona no crece, hay un problema de salud en su cuerpo. Tiene un problema que no le permite desarrollarse físicamente. Usted conoce de personas enanas, ¿verdad? No quiero que nadie se sienta mal, pero de personas que se quedaron pequeñas, que no crecieron, porque tienen un problema, y seguro las personas que saben de medicina saben explicar eso más que yo, pero tienen un problema que no les permitió desarrollarse un tamaño normal. Pero también hay personas que no se desarrollaron intelectualmente y se quedaron atrás. Hay un problema en su mente que no les permitió desarrollarse. Y así mismo es en la vida espiritual. Comenzamos como bebés en los caminos del Señor, pero a medida que uno va caminando y a medida que uno va conociendo la palabra de Dios, uno va creciendo espiritualmente. No nos podemos quedar igual, porque entonces algo está mal en nuestra vida espiritual que no nos permite alcanzar nuevos niveles en la fe de Dios. Jesús siempre nos va a probar en los diferentes escenarios de la vida, como lo hizo con los discípulos, para probar nuestra fe, preguntándonos: ¿cómo se proponen ustedes dar de comer a esta multitud? Esta fue una pregunta a Felipe, una pregunta simple de prueba. El verso 5 que leímos dice que cuando el Señor Jesús alzó sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Tremenda pregunta. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba probando la fe de Felipe, como lo hace con la suya y con la mía. El Señor nos prueba para que nosotros nos demos cuenta cómo va nuestra fe. Usted se imagina en la escuela y que un maestro no le dé pruebas a su estudiante. Pasaría el año escolar y el niño no... El maestro no sabe si está el niño aprendiendo, o el niño no sabe si está aprendiendo, y nadie sabe nada. Y el Señor nos prueba a nosotros para saber cómo va nuestra fe. Y usted sabe que Jesús conoce todas tus circunstancias. Todo lo que usted está pasando, Jesús la conoce. En todo lo que usted está involucrado, Jesús lo conoce. Toda la capacidad que tal vez todavía está escondida de ti, que tú todavía no conoces, pero el Señor la conoce y Él prueba todas tus circunstancias. En Mateo capítulo 10 y verso 3, Jesús dice: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Mire, Jesús conoce tanto de nosotros que aún las pequeñas cosas, Él dice, están todas contadas. Para nosotros el cabello, wow, eso es como lo más importante, ¿verdad? Eso es como lo más importante. Y te me dirá: pero pastor, ¿y aquel que perdió el cabello? Bueno, lo perdió, ¿verdad? El tiempo hizo su trabajo, la edad. Pero para el Señor, esa persona tiene contado todos esos pelitos de sus cabellos que tuvo algún día. Para el Señor, ¿quién puede contar los pelos del cabello aquí? El Señor está interesado en cada área y aspecto de tu vida, que Él tiene todo contado de ti.
Él lo tiene todo. Él se preocupa por ti y se preocupa por tu vida. Se preocupa tanto que tiene todo contado de ti. Y si Dios se preocupa por algo tan insignificante, porque si se me cae el cabello yo sigo viviendo. Si Dios se preocupa por algo tan insignificante, ¿cómo no se va a preocupar de mi cuerpo, de mi alma y de mi espíritu? Que eso es lo más importante. El cuerpo es importante para mantenerse con vida, pero el espíritu es importante y el alma es lo más importante. Y Dios se preocupa de eso. Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar mirando. O sea, el Señor sabe lo que cada quien está enfrentando hoy. Dios sabe lo que tú estás enfrentando hoy. Tal vez tú no lo has comunicado a nadie, tal vez tú no lo has dicho a nadie, tú no lo has hablado con nadie, pero Dios conoce lo que tú estás enfrentando en este momento. Y si estás enfrentando contrariedades, yo quiero decirte que confía en Dios, porque Él está contigo y te va a dar descanso en esta situación por la cual estás pasando. Alaba la gloria de Dios. Regresando a la pregunta de Jesús a Felipe, el Señor sabía cómo iba a manejar la situación. Antes de que la situación se materializara. Amigos, permítame decirles que Dios sabe, ya Dios sabe cómo va a manejar tu situación antes de que la situación se haga una realidad. Ya Dios la sabe. Y David estaba tan seguro de esto. David estaba tan seguro de que Dios tenía todas sus inquietudes en sus manos, todas sus inquietudes, sus dolores, sus penas, sus amarguras, que Él la tenía en sus manos, que Él escribió: pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Todo lo que le pueda estar a usted causando una espina, un dolor, una amargura, ya Dios lo sabe y Él la tiene en sus manos y Él se preocupa de ti. Y hermano, mire, Dios te va a proteger. Dios te va a cuidar. Porque Dios siempre está adelante, no solamente está detrás. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios estaba en la parte de atrás del pueblo? Estaba en la parte de al lado del pueblo. Estaba en el otro lado del pueblo y estaba al frente. Dios estaba alrededor de su pueblo. Y Dios todavía está alrededor de su pueblo. Dios está alrededor de sus hijos. Y si Dios está alrededor de sus hijos, lo que te pueda llegar a ti es porque Dios lo está permitiendo, porque Él está probando tu fe para que tu fe suba a otro nivel de escalón. Alaba la gloria de Dios. Jesús le preguntó a Felipe: ¿de dónde vamos a comprar para que coman estos? ¿De dónde vamos? ¿De dónde vamos a comprar? No de dónde tú vas a comprar. Y yo creo que ahí es que nosotros los líderes fallamos. Porque ¿y de dónde yo le voy a dar a esta gente? No, pero que esto no es mío. Ninguna de las almas que están aquí me pertenecen a mí. Usted no me pertenece a mí. Usted le pertenece a Dios. Y es Dios que te va a dar. Y Dios te va a dar porque Él te va a dar, porque Él es el dueño de todo.
Y si Él es el dueño de tu alma, Él sabe lo que tu alma necesita. Y Él va a alimentar tu alma para que tu alma se mantenga con vida. Y pueda decir como decía David: alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿De dónde vamos a comprar pan para dar de comer a estos? ¿De dónde vamos a comprar? Jesús involucrándose, porque el Señor no está de afuera. Porque cuando el Señor llama a alguien, no lo pone ahí y lo deja solo. No, el Señor te llama y está ahí contigo. El Señor te llama y está ahí para darte su ayuda, para darte su respaldo, para decirte: no, mire todos los grandes profetas del Antiguo Testamento. Dios estaba con ellos ahí para ayudarlos, para echar hacia adelante la obra de Dios. Dios estaba con ellos. A Josué le dijo: como estuve con Moisés, estaré contigo. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, y en esta obra Dios está con nosotros y no nos va a dejar solos ni nos va a dejar en vergüenza. En tu familia Dios está contigo y no te va a dejar sola, no te va a dejar solo, no te va a dejar en vergüenza. En tu trabajo, en tu negocio, en tu salud, Dios está contigo. Dios está contigo. Y el Señor estaba probando la fe a Felipe para ver cómo él respondía. Ahora, la respuesta de Felipe es una respuesta común para muchos de nosotros. A veces pensamos que el dinero es la respuesta a todos los problemas. Pensamos eso. Porque Felipe respondió en el versículo 7 diciendo: 200 denarios de pan no bastarían para que todos reciban un poco de comida. Pensamos que el dinero es la respuesta. Y no lo es. El dinero no es la respuesta. El dinero es una vía. El Señor estaba probando la fe de Felipe. Para Felipe era una suposición natural decir que si tuviera el dinero no habría problemas. Y a veces cuando tenemos dinero y tenemos la bolsa llena de problemas. Es más, a veces el dinero es como una maldición. Porque cuando muere el viejo, se matan los hijos. Se destruye la familia. Y a veces el papá dejó un testamento bien organizado y cuando se reúnen delante del abogado se arma la guerra. El dinero no lo es todo. Para Felipe, como a veces para nosotros, para los seres humanos, creemos que vamos a resolver los problemas con dinero y no lo es todo. A menudo, hermanos, el dinero no es la respuesta a todos nuestros problemas. Suponemos que lo es, pero descubrimos que nos deja vacío. Y así como Felipe, a veces nos enfocamos en lo incorrecto. Pero Jesús sabe exactamente lo que va a hacer. Él está en control de la situación presente y de la situación futura. Nuestro Señor es como un magnífico jugador de ajedrez. ¿Dónde están los que juegan ajedrez aquí? Gloria a Dios. Aquí hay gente que juega ajedrez. Nada más Ángel juega. Ok, amén. Mire, estos jugadores lo hacen a uno, usted que, o yo, ¿verdad? Yo que no sé mucho de eso, que aparento que sé como estaba ayer jugando, aparentaba que sabía.
Pero cuando yo le vi el cuadre a mi sobrino, a los tres, porque los tres dos, cuando yo le vi el cuadre a esos muchachos, digo, estos muchachos saben jugar. No. Y esos jugadores de ajedrez hacen ver a uno como que uno va bien. Como ellos se saben todas las fichas, ellos se saben todo el juego, ellos se saben eso, mire, con los ojos cerrados, sacrifican fichas y te hacen ver que tú estás ganando para que tú te sientas bien y al final, capicúa. Ah, eso es domino. Míralo ahí, también. Capicúa, domino. Mire que yo no sé eso. Pero es lo mismo. Jaque mate. Gracias, varón. Es lo mismo. Te hacen ver que tú estás ganando y te van ahí entregando y a veces te dicen el juego que tienes que jugar. Y así mismo hace el Señor. El Señor parece como que te va ayudando, te va dando y te va diciendo juega aquí, juega allí, juega allá. Pero como ese Capicúa o como ese, ¿cómo es el otro? Jaque mate. El Señor permite que usted gane también, hermano. Porque cuando el Señor gana, ganamos todos. Cuando Dios gana, ganamos todos. Porque Dios no es solitario. Dios quiere compartir con nosotros y Él quiere bendecirnos. Pero esto era una simple prueba para Felipe. Y Felipe parece que está fallando la prueba. En la respuesta de Felipe vemos a una persona pesimista. En el versículo 7 respondió: 200 denarios. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Una respuesta que a veces le damos al Señor cuando Él nos pide que hagamos algo que aparenta que está fuera de nuestras capacidades. Señor, respondió Felipe, 200 denarios no dan abasto para que tantas personas coman. Faltaría una pequeña fortuna para que la gente aquí comiera. Recordando que en el tiempo del Nuevo Testamento un denario era una moneda que circulaba y equivalía al salario de un trabajador, un denario. Y Felipe dice 200 denarios. Estamos hablando de 8 meses, alrededor de 8 meses de trabajo. Una fortuna. Felipe dice, no, es que 200 denarios. Maestro, son 8 meses. Y yo veo la bolsa, aquí no hay ni una semana para nosotros comer. En un día lo acabamos. Lo que hay aquí se acaba ya. Así que, aunque no lo leímos porque lo dicen los otros evangelios, pero los discípulos le dijeron, envía a la gente para que se vaya y ellos coman en las diferentes ciudades y lugares que hay alrededor. No nos echemos esa carga, lo que están diciendo. No nos vamos a echar esta carga. Envía a la gente para que ellos coman por ahí. Pero hermano, siempre que Dios nos llama a cosas grandes, nos va a probar la fe, hermano. A Noé, que nunca había llovido, le dijo, construye un arca. Probando la fe de Noé, él pudo preguntarse, y tal vez se preguntó, el texto no lo dice, pero yo nunca he visto agua caer de arriba para abajo. Pero sin embargo, Noé fue obediente a la palabra de Dios y por ser obediente salvó su familia. Cuando Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac, a quien amas, y vete a Moriat y allí sacrifícalo y ofrécelo allí en holocausto. Y cuando Dios vio que Abraham estaba dispuesto a hacer lo que Dios le pedía, Jehová proveyó para Abraham y le dijo, no toques a ese muchacho porque he visto tu fe y tu fe ha pasado la prueba. Moisés, dice la Biblia,
que lo dejó todo. Él pudo haber sido un príncipe de Egipto, pero lo dejó todo con tal de agradar a Dios. Y porque Moisés pasó la prueba de fe, salió y sacó al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Siempre que Dios te hace un llamado, Él va a probar tu fe para que tú veas las posibilidades que hay y las capacidades cuando tu fe es probada y pasa la prueba. Jesús estaba probando la fe de Felipe. Y a Felipe no le fue muy bien. Reprobó el examen porque solo vio una situación. No vio una posible solución al problema. Felipe estaba más preocupado por las probabilidades en su contra que por lo que estaban a su favor. Y a veces nos pasa a nosotros eso. Nos preocupamos demasiado por lo que se ve en contra. Nos preocupamos demasiado por lo que es negativo. Nos preocupamos demasiado. Tenemos que preocuparnos más por agradar a Dios que por fallarle a Él. Preocuparnos más por escuchar y obedecer lo que Dios nos pide. Y no tratar de ponerle tanta lógica a lo que Dios nos pide. Porque nosotros, mire, somos tan lógicos. Analizamos todo. Demasiada lógica. Mire, y yo sé, Dios hizo la lógica. Porque Dios hizo el conocimiento de todas las cosas que hay. Pero cuando Dios nos está pidiendo algo, Él está deseando que nosotros le pongamos atención a lo que Él nos pide. Porque Él ya tiene un plan trazado y solamente está buscando a alguien para llevar a cabo ese plan. Y ese alguien eres tú, mi hermano. Ese alguien somos nosotros, la iglesia de Cristo. Somos ese alguien. Hermanos, somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y sin excepción de ninguna persona, el pueblo de Dios necesita vivir por fe. Habacuc 2:4 dice: el justo vivirá por su fe. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos vivir por la fe. Es más, Romanos capítulo 14 y verso 23 dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Mire cómo Dios tiene esto tan en serio. Nuestra fe, el obedecer la fe. Nuestra respuesta a la fe no puede ser no puedo. No. No puede ser, no podemos. Nunca se ha hecho de esta manera. El testimonio de esta joven de Aixa. Nunca lo había hecho de esta manera. Pero algo escuchó la palabra de Dios en su corazón que le dijo: coge 3 aviones y vete a Nepal. Y 17 horas en un vehículo para llegar a un pueblo. Nunca lo había hecho de esa forma. Y luego 9 horas para caminar y llegar a ese lugar, para encontrarse con una joven que la familia la había votado porque había recibido a Cristo. Nunca lo había escuchado de esa forma. Pero Dios la llamó a hacer cosas grandes. Y Dios llama a la iglesia a hacer cosas grandes.
Y es tiempo en el nombre de Jesús que nosotros nos despertemos de nuestros bancos y de nuestros sueños y comenzamos a vivir la fe del Evangelio de Cristo. Es tiempo. ¿Cómo vamos a manejar esto? Fue la pregunta en el versículo 5. Pero el Señor decía esto para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Ya Dios sabe lo que va a hacer. Ya Dios sabe lo que va a hacer en tu casa. Ya Dios sabe lo que va a hacer con tu hijo. Ya Dios sabe lo que va a hacer con tu familia. Ya Dios sabe lo que va a hacer con tu ingreso. Es lo único que está pidiendo una gente que le tenga fe, que le crea y diga: yo voy a confiar en el Señor. No importa lo que se levante, no importa de lo que venga, yo voy a confiar en el Señor. Voy a confiar en el Señor. ¿Cuántos creen de corazón que Dios sabe lo que está haciendo? Yo quiero que usted regrese el próximo domingo, así que yo voy a terminar con esta ilustración. Quiero honrar mi palabra. Se construía un ferrocarril y había un puente que se estaba construyendo a través de un gran cañón. Queriendo probar el puente, el constructor cargó un tren con suficientes vagones y equipos pesados para aplicar su carga útil normal. Luego el tren fue conducido hasta la mitad del puente, donde permaneció allí un día completo. Un trabajador alarmado le preguntó: Señor, ¿está tratando de destruir el puente? No, respondió el constructor, estoy tratando de demostrar que el puente no se romperá. Esto es lo que Dios quiere hacer con nuestras pruebas. Esto es lo que Dios quiere hacer cuando nos pide una medida más de fe. Él no quiere romper nuestra fe, sino que está tratando de darle resistencia. No está tratando de cargar el puente con tantas cosas para que se rompa. Él está tratando de demostrar que puede sostener la carga que tiene el tren. Quiero que en esta mañana usted se ponga de pie conmigo. Si Dios te ha pedido algo, si Dios te ha pedido que tu fe, para que tu fe aumente, para que tu fe se haga más grande, y tú te sientes abrumado porque Dios te está pidiendo tal vez cosas que tú no te imaginabas que Él te iba a pedir a ti, yo quiero que tú reconsideres la palabra del Señor para ti, lo que Dios te está pidiendo, y no te afanes, no te afanes. La Biblia dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Si Dios te está pidiendo una medida más de fe, no te afanes. Ponte a orar, habla con Dios y dile: Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú estás queriendo hacer. Me entrego a tus propósitos, me entrego a tus caminos. Entrego mi vida, entrego lo que soy, doy mis capacidades, mi familia, mi matrimonio, mis negocios, lo entrego a ti.
porque yo sé que tú guardarás en completa paz todo aquel que en ti persevera. Dice la Biblia que apareció un niño con 5 panes y 2 peces. La provisión era poca para tantas personas. Era poca para tantas personas. Tal vez lo que Dios te está pidiendo para hacer en su reino es poco. Pero cuando tú lo depositas en las manos de Dios, Él lo multiplica y bendice a grandes multitudes. Bendice a grandes multitudes. Lo poquito que tú tienes. Mire que Dios nunca le pide a nadie: dame tu fortuna, dame lo más grande que tú tienes. Él le pide a la gente: dame un poquito, dame el poquito que tú tienes, y ese poquito lo voy a multiplicar. Vamos a cantarle al Señor en esta hora.